Muy bien. Bueno, estamos hablando en concreto de la trufa negra, Tuber melanosporum, un producto extraordinario, muy valorado gastronómicamente, que se utiliza en la cocina a nivel internacional y que por suerte nuestra tiene valor. Todavía se está pagando a nivel de los productores y eso es un incentivo pues, para que haya actividad económica alrededor, sobre todo a raíz del cultivo de trufa negra. Hay zonas que son ejemplo, como por ejemplo zona de comarca de Guadalajara, en Teruel, donde podríamos decir que es el hub de la trufa negra a nivel mundial, diría yo incluso, y hay otros ejemplos más pequeños que podemos encontrar también pues aquí en Lérida, en Cataluña, en Soria y en otras partes del territorio del Estado. Como todos sabéis, tradicionalmente es un producto que se ha recogido de forma silvestre. Tenemos un problema actualmente que es un decaimiento brutal de la producción por diversos temas. Cambio climático, también nivel de gestión forestal, tenemos unos bosques con una densidad mucho más alta que no cuando hubo el boom de producción trufera, que fue en los años 60, sobre todo 70, a raíz de muchos campos que se abandonaron a nivel agrícola porque no se podían mecanizar y eso promovió que saliesen pues eso, encinas, robles, jóvenes con muy poca densidad que favoreció ese boom de producción de trufa silvestre que hoy día no encontramos. No obstante, como digo siempre, es un patrimonio cultural que tenemos, porque en trufa silvestre, trufa negra es ámbito calcáreo, mediterráneo, España, Francia e Italia. Nadie más, podríamos decir, que tiene trufa negra a nivel silvestre. Además, y eso nos diferencia del resto, ¿vale? Pero además es un patrimonio genético que tenemos, porque ahora estamos haciendo cultivos y tenemos que tener en cuenta que la diversidad a nivel silvestre es mucho mayor que en cultivo. Entonces, tenemos que intentar conservar lo que nos queda para ese material genético por si tenemos problemas en el futuro a nivel de cultivo. Hoy día mayormente la trufa está saliendo de las plantaciones, aunque es verdad que hay zonas a nivel silvestre, aquí por ejemplo en Cataluña, pues sí tenemos buenas precipitaciones que todavía se pueden alcanzar cierta producción. Pero tenemos una serie de retos, uno de los cuales que hemos abordado en el marco del proyecto es el cambio climático. Tenemos aumento de temperaturas, distribución de las precipitaciones que no son como nos gustaría. Pasamos mucho tiempo, sobre todo en verano, sin precipitaciones. Y entonces, sobre todo en el ámbito del proyecto, hemos intentado buscar qué herramientas tenemos y con qué podemos jugar para adaptarnos. El cambio climático no lo vamos a poder modificar desde mi punto de vista, al menos no está en nuestras manos a nivel del proyecto, pero sí que podemos intentar ver qué cosas podemos hacer. En este sentido, hemos trabajado pues, sobre todo conocimiento de necesidades hídricas del hongo, ¿vale? Eso es fundamental. A partir de aquí, cómo tenemos que gestionar e instrumentalizar las parcelas con sensores, y después cómo esos datos que nos dan estos sensores para ver cuándo tenemos que regar y qué cantidades, que es fundamental para gestión del agua que tenemos, del recurso que es limitado. Y después también a nivel de podas, para que hagan sombreo, por ejemplo, temas de acolchado para mantener más la humedad. En ese sentido, hemos hecho un pequeño manual muy práctico, que podéis consultar en la página web, con una serie de recomendaciones y con casos prácticos, incluso eh, en la fase de implantación, pues un programa de riego, ¿no? Un ejemplo de cómo tenemos que hacer el programa de riego, y eso hoy día es factible ya en truficultura, no es como anteriormente que mirabas las guías técnicas y decías, pues ¿cuándo hay que regar? Pues cada 20, 25, 40 días entre 20 y 50 litros por hectárea, por metro cuadrado, claro. Eso y nada es lo mismo. Necesitamos datos concretos en función del tipo de la parcela y ejemplos que podamos plasmar y que sean reales. Entonces, a través del Living Lab Trufa que hemos implantado aquí en Cataluña, nos hemos basado en 3 sitios. Un primer sitio que sería más con vocación de producción silvestre, en el Monte de San Marc, que está entre 2 comarcas aquí en la provincia de Lérida, que se han hecho había existentes unas plantaciones ya para zonas, pastos abandonados, terrenos que se van a perder, que se van a emboscar y cómo lo tenemos que gestionar para que podamos tener
X número de árboles por hectárea que sean productivos. Aquí sobre todo el tema de acolchados y de podas hemos trabajado, como podéis ver aquí en la fotografía. Si plantamos una encina y la abandonamos, que sería el caso, porque es lo que se hizo, mínima intervención, con una vocación más forestal. Si hay competencia herbácea, es un tipo de árbol que no crece, se queda pequeño y eso tenemos clarísimo que la trufa vive del carbono que produce el árbol de la fotosíntesis. Entonces necesitamos verde y cierto crecimiento, sobre todo en primavera. Y podéis observar que con el tiempo pues tenemos quemados e incluso tenemos trufa. ¿De acuerdo? Después también otra parcela piloto que tenemos en Mayal, son 4 hectáreas que son propiedad de la Diputación de Lérida. Sería toda esta parcela de aquí. Yo diría que es la parcela experimental más grande del mundo en trufa, podríamos decir, pues son 4 hectáreas, todo con riego, con distintas especies de árboles huésped, donde tenemos implementado esto. Si os fijáis la zona, aquí tenemos el mapa de aptitud para el cultivo de trufa negra en Cataluña, está en una zona no apta a nivel climático, estamos fuera del rango de aptitud. ¿Y qué vimos nosotros? En vez de ver un problema, no llueve, pues no llueve nunca, hace calor, vimos una oportunidad para adelantarnos a la gestión que se nos viene encima para dentro de 20, 30, 40, 50 años en estas zonas verdes que podrían ser, que son óptimas a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que gestionar el riego, las podas para que hagan sombreo, utilización de acolchados? Y pues, sobre todo ahí nos hemos centrado con el riego y con sensorización y con obtención de datos, y más adelante ya veréis también para transferir toda esa información. Aquí, perdón. También hemos tenido la suerte de colaborar con otros equipos, en este caso con el equipo de robótica o de agricultura de precisión de la Universidad de Lérida, la utilización de toda esa tecnología que está disponible a nivel agrícola, pues trasladarla en nuestro mundo más forestal o vocación forestal, en este caso de producción trufera, para, por ejemplo, saber qué tipo de suelo tenemos en nuestras parcelas, caracterizarlo, y eso es fundamental después para la gestión del riego. Es decir, si tenemos zonas que son más arcillosas, otras más arenosas, pues es fundamental, ¿no? Para optimizar el agua que tenemos, determinar esas diferencias para establecer los sectores de riego, ¿vale? Porque si regamos todo igual en condiciones distintas, pues para un sitio regaremos por demasiada agua, que las tenemos tirando, y en otras nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, toda esta obtención de información es fundamental, ¿vale? para los recursos hídricos. Otra zona, que sería el tercer punto de estudio, en este caso es una parcela de un particular, está en Esblada, en la provincia de Tarragona, y es una plantación ya adulta, en producción, y aquí sobre todo hemos hecho un estudio de poda. Aquí, como podéis ver, estaríamos, o que sea el control, una poda más suave y una poda más agresiva. En este sentido, pues hay un tema de sombreo, que solo vemos los que nos dedicamos. Estoy mirando aquí a Tony, que está allí al fondo. Los que nos dedicamos al tema, pues sabemos, ¿no?, que según qué zonas las trufas salen todos en umbría, ¿vale? Porque pues ya tenemos exceso de temperaturas, falta de precipitaciones, aun teniendo riego, pues es un tema de evapotranspiración, de demasiada temperatura, el sombreo nos puede afectar, y después también de producción de carbono. La trufa fija carbono en el suelo, ¿vale?, a través de la fotosíntesis, y unas podas más severas, pues eso nos puede condicionar también esa traslocación de carbono a lo que sería la trufa. En este sentido, también con el equipo de agricultura de precisión, pues con estas tecnologías que tenemos a mano del LIDAR, pues lo que hacemos es, antes de hacer los tratamientos, podemos determinar el volumen concreto de copa, después hacemos los tratamientos y podemos ver realmente la intensidad de poda. En este caso podéis ver color rojo, sería la zona masa verde que hemos extraído. El verde clarito es el nuevo crecimiento y el amarillo es el donde veníamos, ¿no? Esta claramente se ve, por ejemplo, que es el tratamiento de intensidad más alta, y todo eso es porque al final necesitamos datos, está muy bien plantar a nivel agronómico, pero tenemos que afinar cada vez más porque los recursos que tenemos son muy limitados, ¿no? Y tenemos que incorporar todas estas tecnologías para poder avanzar.
Y a ver si me pasa la diapo. Aquí. Y entonces, todas estas tres parcelas de estudio, lo que sí que tenemos la suerte de estar muy bien conectados con el sector productivo. De hecho, soy el secretario de la Asociación de Productores de Trufa de aquí de Cataluña. También soy el secretario de la Federación Española de Productores, ¿vale? A nivel estatal. Y compartimos mucho la información con ellos. Y no solamente la compartimos, sino que al final hay un feedback, hay un retorno. Es decir, nosotros lo que siempre explicamos es cómo está el nivel de avanzada las técnicas, las posibilidades que tenemos, y ellos nos explican los problemas reales que tienen en sus plantaciones, ¿no? Y ahí hacemos muchas cosas de forma conjunta. Y sobre todo también, bueno, ha sido una oportunidad para poder transferir todos estos resultados. Hemos hecho muchas visitas en campo, muy práctico, también alguna jornada técnica con las típicas diapos, y ese feedback continuo con ellos es permanente. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, ¿vale? Nada, daros las gracias, he intentado ser corto.